Hola, hola, apasionados del mundo de las telenovelas turcas. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a este su espacio predilecto, el santuario donde desentrañamos los misterios y las emociones que nos regalan las producciones de Estambul. Hoy nos embarcamos en una aventura que estoy segura a todos nos eriza la piel, nos sumergiremos en esos giros inesperados, esas vueltas de tuerca que nos dejan al borde del asiento, esos, y sí, que alteran por completo el rumbo de nuestras parejas más queridas. En esta ocasión, vamos a explorar un territorio inexplorado. ¿Qué habría sucedido si algunas de las rupturas más icónicas de las series turcas nunca hubieran tenido lugar, o al menos, no de la forma que nos partió el corazón? ¿Qué senderos alternativos habrían tomado esos personajes? ¿Cómo se habrían reescrito sus historias? Prepárense para una sesión de teorías, debates apasionados y sueños compartidos de finales felices que, sin duda, algunas parejas merecían con creces. Y si este tipo de contenido resuena con sus corazones de telenovelero, les pido con toda mi alma que se suscriban a este canal y activen la campanita. De esta forma, te asegurarán de no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones. Además, su apoyo es nuestra gasolina, así que un like y una compartida en redes sociales nos darían un empujón increíble. Ahora sí, sin más dilación, comencemos a desentrañar los secretos de las series turcas. Hoy nuestro foco estará puesto en esas parejas que con sus planes de boda a punto de caramelo, o con sus relaciones en la cúspide de la consolidación, vieron sus sueños desvanecerse como humo. Vamos a imaginar escenarios alternativos, partiendo de esas rupturas que todos recordamos con un nudo en la garganta. Y claro, no podemos empezar de otra manera que con una pareja que vive grabada a fuego en nuestros corazones, y que además da nombre a nuestro título, la inolvidable dupla formada por Kerem Bürsin y Hande Erçel en la exitosa Sen Kalkam, o como la conocemos en Latinoamérica, Llamas a mi puerta. En esta comedia romántica que nos robó el aliento, Kerem encarna a Serkan Bolat, un arquitecto de éxito, adicto al trabajo y con una coraza que parece impenetrable. Por su parte, Hande da vida a la encantadora Eda Yildiz, una florista con un alma soñadora y una energía arrolladora. Su relación, que nace como un falso compromiso, pronto se convierte en un torbellino de emociones genuinas y profundas. La química entre ellos era incandescente y sus momentos románticos nos mantenían pegados a la pantalla, con los corazones latiendo al unísono. ¿Pero qué ocurrió? Pues, como suele suceder en las series turcas, la tragedia se coló en la trama. Serkan, tras un accidente que lo deja sin memoria, olvida por completo el amor que siente por Eda. Este giro inesperado sume a Eda en la desesperación y nos deja a todos con el corazón hecho añicos. Ahora bien, imaginemos por un instante. ¿Qué pasaría si Serkan nunca hubiera perdido la memoria? ¿Qué destino les aguardaba si ese fatídico accidente no hubiera truncado sus planes justo antes de la boda? Quizás habríamos sido testigos de cómo Eda y Serkan construían juntos un hogar, una familia hermosa, una vida alejada de los dramas y sin los obstáculos que la amnesia de Serkan les puso en el camino. Hubiéramos visto a la pareja que todos anhelábamos, rebosante de una felicidad que sentimos que les fue arrebatada sin compasión. La serie nos enseñó que no hay amor imposible y que la comunicación es la base de cualquier relación sólida. Sin embargo, los guionistas tenían otros planes en mente, y vaya que supieron cómo hacernos sufrir. La química entre Kerem y Hande trascendió la pantalla, y el shippeo se convirtió en un fenómeno global. La magia de esta pareja fue tan intensa que muchos de nosotros soñamos con verlos juntos en la vida real, como si fuese un final alternativo que hubiéramos escrito para ellos con nuestras propias manos. La realidad, como suele suceder, tomó otro rumbo, pero el legado de esta pareja en la ficción sigue resonando con fuerza en nuestros corazones. Pero no todos son arquitectos amnésicos y floristas soñadoras, también existen historias de amor marcadas por la traición y las ambiciones familiares. En este contexto viajemos a otra serie que seguro les resultará familiar, la aclamada Karasetda. Esta joya de las telenovelas nos presenta a dos jóvenes de mundos completamente opuestos, Kemal Soydere, interpretado magistralmente por Burak Özçivit, un ingeniero de clase media, y Nihan Sezin, personificada por la talentosa Neslihan Atagul, una joven de la alta sociedad que se siente atrapada en su lujosa pero asfixiante vida. Su amor desde el primer instante se enfrenta a innumerables obstáculos, desde la oposición de la familia de Nihan hasta las intrigas del despiadado Emir Kozkolu. El momento crucial, ese que nos deja con el corazón en un puño, es cuando Nihan se ve obligada a casarse con Emir, renunciando a Kemal y sellando un destino que, al parecer, tenía un rumbo totalmente diferente.
A pesar del paso del tiempo y las dificultades que enfrentan, Kemal regresa con la firme intención de luchar por su amor, pero la tristeza de ver a Nian vivir una vida que no eligió es inevitable. Ahora bien, ¿qué hubiera sucedido si Nian hubiera tenido la valentía de desafiar a su familia desde el principio? Si hubieran huido juntos antes de que el malvado emir se saliera con la suya. Tal vez hubiéramos sido testigos de una historia de superación, una pareja que, contra todo pronóstico, lucha por su amor, desafiando a una sociedad opresiva y demostrando que el amor verdadero puede vencer cualquier adversidad. En cambio, lo que vimos fue una historia de dolor, de pérdidas y de un amor prohibido que nunca pudo florecer en su totalidad. Kara Sevda nos muestra las crueles consecuencias de las decisiones tomadas por otros y la profunda tristeza de no poder vivir la vida que uno desea con todo su ser. Y ahora, vamos a sumergirnos en otra joya turca que nos hizo sufrir hasta la médula, Kurt Seyit Besura. Este drama histórico nos transporta a la Rusia imperial, donde Seyit, interpretado por el carismático Kuantatltu, un valiente teniente turco del ejército imperial ruso, se enamora perdidamente de Sura, personificada por la deslumbrante Farah Zeynep Abdullah, una joven aristócrata rusa. Su romance se ve truncado por la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y la férrea oposición de ambas familias, lo que les obliga a huir a Estambul. Sin embargo, incluso en la cosmopolita Estambul, sus problemas no terminan, y deben enfrentarse a nuevos obstáculos que ponen en peligro su ya frágil relación. El clímax de la serie llega cuando, en medio de la adversidad, parecen encontrar un oasis de paz, pero justo cuando las cosas parecen encaminarse hacia un final feliz, la trama da un giro inesperado que nos deja con el corazón hecho trizas. ¿Qué hubiera pasado si la historia hubiera tomado un camino diferente? Si la guerra no los hubiera separado, o si hubieran logrado escapar juntos sin tantos sobresaltos. Tal vez habríamos presenciado una historia de amor que trascendía las barreras culturales y sociales, donde los protagonistas encuentran la felicidad y la paz después de tanta tormenta. La historia de Kurt Seyit y Sura se basa en hechos reales, y quizás sea ese componente lo que hace que duela más ver cómo el destino les deparó un camino tan doloroso. Esta serie nos enseña que la vida, a menudo, nos pone a prueba y que no siempre conseguimos lo que anhelamos. Nos invita a valorar cada instante de felicidad que vivimos y a no dar nada por sentado. Y para seguir con los amores truncados, viajemos a la serie Yerde, donde la historia de Sarp y Melek, interpretados por los talentosos Atay Ulusoy y Bensu Soral, nos dejó a todos con el corazón en un puño. Sarp, un joven policía infiltrado en la mafia, y Melek, una brillante abogada que trabaja para la misma organización criminal, se enamoran en medio del caos y el peligro. Su relación es complicada desde el principio, marcada por los secretos, las mentiras y las lealtades divididas. En un punto álgido de la trama, justo cuando Sarp toma la decisión de revelar su verdadera identidad a Melek y empezar una nueva vida juntos, la tragedia golpea de nuevo, separándolos de forma definitiva. ¿Se imaginan que Sarp hubiese logrado revelar su identidad antes, y que Melek hubiera podido ayudarle a derrocar al jefe de la mafia? Habríamos sido testigos de una historia de amor y superación, donde la justicia y el amor triunfaban sobre el crimen y la maldad. La historia de Sarp y Melek se convierte en una crítica hacia un sistema judicial que en muchas ocasiones se ve manipulado por el poder, y nos muestra a aquellos que luchan por la justicia como los verdaderos héroes de la historia. Y es que lo que nos demuestran las series turcas es que a veces el amor, por más fuerte que sea, no puede superar todos los obstáculos. Y ahora, vamos a darle un toque de humor a esta reflexión con Erkencikus, una comedia romántica que nos regaló momentos de felicidad infinita, pero también alguna que otra decepción. En esta serie, Can Yaman interpreta a Can Divit, un fotógrafo aventurero y espíritu libre, mientras que Demet Özdemir da vida a Sanemine, una joven soñadora y espontánea que trabaja en la agencia de publicidad de Can. Su relación, que comienza como una simple atracción, pronto se convierte en un amor apasionado, pero no exento de altibajos. La serie está repleta de enredos, celos y malentendidos, y uno de los momentos más dolorosos para todos los fans es cuando la pareja se ve obligada a separarse a causa de una serie de eventos desafortunados. Can decide alejarse, dejando atrás a una Sanem con el corazón destrozado. ¿Qué hubiera pasado si Can no hubiera tomado la decisión de marcharse? Tal vez hubiéramos sido testigos de una historia de ensueño, donde la pareja, a pesar de los problemas y las dificultades, lucha por su amor y logra construir una relación estable y feliz. Quizás esta es una de las pocas historias en las que sí tenemos un final feliz para los protagonistas, aunque para ello tengan que atravesar momentos muy complicados.
La serie nos enseña que el amor no siempre es fácil, y que para conseguirlo es necesario luchar con uñas y dientes, pero también que la paciencia y la perseverancia pueden dar sus frutos. Y para poner punto final a este análisis de amores truncados, hablemos de una serie que nos dejó reflexionando profundamente sobre el amor y el destino, Aşk Memnu. En este drama de época, la talentosa Beren Saat interpreta a Bihter Ziyagil, una joven ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, interpretado por Selçuk Yöntem, un viudo adinerado con el único objetivo de vengarse de su madre. Sin embargo, Bihter termina enamorándose de Belul Aznedar, personificado por el carismático Kuantatltu, el sobrino de su marido. Su amor es prohibido y pecaminoso, marcado por la traición y la culpa. La historia, como todos sabemos, termina de forma trágica y devastadora. ¿Qué habría sucedido si Bihter hubiese sido más fiel a sus principios? ¿Si hubiera logrado controlar sus pasiones? Tal vez habríamos sido testigos de una historia de superación, con una mujer que, a pesar de sus errores, logra encontrar su lugar en el mundo y construir una vida plena. Pero en cambio, la serie nos regaló un drama que marcó un antes y un después en la historia de las series turcas. Aşk Memnu aborda temas tan delicados como la infidelidad y el deseo de poder y estatus, temas que nos hicieron reflexionar profundamente sobre las consecuencias de nuestras acciones. Y bueno, hasta aquí llega nuestro repaso por estas series turcas que nos hicieron soñar, reír, llorar y sobre todo, preguntarnos qué hubiera pasado si. Espero que hayan disfrutado de este viaje por los universos alternativos de estas historias y que hayan podido reflexionar sobre los caminos que pudieron tomar nuestros personajes favoritos. Recuerden que esta es solo una pequeña muestra de todas las maravillosas series turcas que existen, así que los invito a explorar más opciones y a dejarme en los comentarios sus recomendaciones. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por llegar hasta el final del vídeo. Espero que este contenido les haya gustado tanto como a mí me gustó crearlo. Si es así, no olviden dejar su like, compartir este vídeo con todos sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Y por supuesto, no se olviden de dejar sus comentarios, quiero leerlos y saber qué opinan de este tema y de las series que hemos mencionado. ¿Qué otros finales alternativos se imaginan para sus parejas favoritas? Los leo con muchísima atención. Y ahora sí, me despido deseándoles un día lleno de felicidad, amor y muchas series turcas. Hasta la próxima, mis queridos telenoveladictos.